Buenas noches, profesor Ángel, señor Pérez. Mi nombre es Francisco Quintanilla Castillo, de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, de la licenciatura en Informática Administrativa, de la materia Administración de Ventas, del aula LSFIA 019-2233A, con matrícula 31458. En esta sesión síncrona veremos un concepto básico, pero muy necesario dentro de la administración de ventas. A continuación hablaremos un poco acerca del proceso de reclutamiento y selección de la fuerza de ventas. Continuamos. Primero que nada, nuestra organización debe contar con un programa específico de reclutamiento, las metodologías necesarias y todos los aspectos del perfil del puesto cubiertos. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que aún así nuestro vendedor se nos va de la empresa por diversas razones, ya sea por presión laboral, por tener mala relación con los compañeros, por tener un jefe tirano, por la necesidad de practicar otras experiencias en otras áreas organizacionales o porque la competencia le ofrece un mejor sueldo. Entonces, ¿qué sucede cuando se nos va nuestro vendedor? Pues la empresa se queda sin recursos, ya que gasta el capital en la remuneración del empleado, así como iniciar otro proceso de reclutamiento y selección de un nuevo vendedor que lo sustituya. Entonces, a raíz de eso, la mayoría de las ocasiones resulta complicado y desde ahí el gerente de ventas considera cuál es la importancia de retener a un vendedor conforme y satisfecho con esta organización, pues ya que resulta complicado analizar el valor y la utilidad que nos genera la contratación de nuestros empleados. No obstante, los puestos de ventas resultan ser únicos y se distinguen de otros, ya que su valor es establecido a través de las ventas reales o las cuotas de ventas alcanzadas, expresadas en unidades monetarias o en las unidades de productos vendidos. Entonces, tanto los altos ejecutivos como el gerente de ventas se preguntan a sí mismos cuál es la diferencia entre una buena contratación y una mala. ¿Esto qué significa? Pues significa que siempre que acude un vendedor eficiente en nuestra empresa, la empresa pierde gran cantidad de ingresos potenciales. ¿A qué nos referimos con ingresos potenciales? A todas las ganancias, a los bonos, a las comisiones que la empresa debe recibir por ley. Así mismo, todas las unidades de ventas, posibilidades de realizar nuevos negocios, la posibilidad de entrar a nuevos nichos de mercado, cementar mercados y otras posibilidades con las que podemos disponer de nuestros recursos siempre y cuando no nos perdamos en caso de que un vendedor renuncie a la empresa o tengamos que despedirlo. El punto de origen del procedimiento de reclutamiento y selección consiste en un análisis exhaustivo y detallado del perfil de puesto, así como los indicadores, parámetros y cualidades con las que debe contar nuestro candidato al puesto de vendedor. Es por ello que el gerente de ventas inicia este proceso al definir la política de la empresa, transmitir los valores y la misión de la organización al empleado. En cuanto a la responsabilidad de reclutamiento y selección, para este proceso debe llevar a cabo dos acciones: elegir quién participará en este proceso de reclutamiento y quién es el autorizado para tomar la decisión de contratación. Posteriormente, se debe analizar el puesto y determinar los criterios de selección mediante el análisis y la descripción de puestos. Posteriormente, se debe encontrar, buscar y reclutar a un grupo de solicitantes que vayan a acudir a la empresa a solicitar un puesto, ya sea mediante fuentes internas
de empleados que ya pertenezcan a la organización o fuentes externas, como es la mayoría de los casos. Por último, se debe elaborar y aplicar procesos de selección para evaluar el rendimiento de los candidatos, si cumplen o no con el perfil del puesto, a través de una serie de herramientas, tales como las solicitudes de empleo, las entrevistas, la verificación de referencias de qué tanto fue su desempeño en otras empresas, o test formales de inteligencia, simulación, aptitudes. ¿Qué quiere decir con esto? Pues nos referimos a que lo que sucede aquí es que, por ejemplo, llega un candidato al puesto de vendedor. Esta persona se llama Mario Ramírez, va con el gerente de ventas y le dice que solicita el puesto a vendedor, que estas son sus aptitudes, capacidades, que está dispuesto a esto, que tiene conocimiento en esto, y le entrega la serie de documentos que certifican su experiencia y su capacidad para ejercer un puesto de ventas. Entonces, lo que el gerente de ventas le solicita a este candidato es que le entregue la solicitud de empleo y su currículum, en donde le cumpla una serie de elementos. Por ejemplo, el señor Mario Ramírez cuenta con 5 años de experiencia en ventas, tiene como estudios una licenciatura en marketing y también tiene como certificados un diploma y un certificado en donde haya tomado o exprese que haya tomado un curso de ventas. También debe dejar sus datos de contacto como correo electrónico, teléfono de casa, teléfono celular o algunas referencias, así como otros elementos tales como cuáles son sus actitudes, si tiene el poder de convencimiento, si es bueno planificando, si es bueno con las relaciones sociales, si tiene capacidad para tomar decisiones, si tiene sensibilidad humana, si es ágil en atraer un grupo de clientes potenciales, etc. Una vez que el gerente de ventas haya leído todos estos documentos que certifiquen la competencia del candidato, en algunas empresas, esta puede ser el caso, de que aplique una herramienta de selección, por ejemplo, una simulación de una venta en donde el gerente de ventas se hace pasar o toma el rol del cliente y el candidato toma el rol del vendedor, en donde por un periodo de tiempo corto simulan el proceso de venta de un vendedor a un cliente. Una vez realizado todo este proceso, el gerente de ventas tiene la facultad de decidir si el candidato cumple o no con el perfil y la descripción de puestos. En caso de ser así, se le da el visto bueno, se le notifica al vendedor para que acuda a primera hora a conocer el entorno de la empresa, o más bien conocer su área de trabajo, así como cómo instruirse en cómo realizar las ventas y cómo llevar a cabo las demás funciones, como el registro de los clientes, las bases de datos, etc. Una vez dado el visto bueno, el gerente de ventas se encarga de que este vendedor se adapte a la organización y se transforme en un gran vendedor. El siguiente paso, una vez llevado a cabo el reclutamiento, o más bien la planificación de las características con las que debe contar el candidato, consiste en localizar a un grupo de solicitantes o esperar a que los solicitantes acudan a la empresa para solicitar el puesto vacante en base a las calificaciones o parámetros de la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, esto lo que significa es que una vez teniendo en mente todos los aspectos y las características con las que debe cumplir un vendedor, pues la empresa y el gerente de ventas debe de cerciorarse que el vendedor obtenga los resultados en tiempo y forma, de manera eficiente, que sea buen vendedor en cuanto al poder de convencimiento,
en reclutar clientes dentro y fuera de la empresa, así como obtener los resultados antes del final del mes. Por lo tanto, lo que quiere la empresa es que el vendedor cumpla y haga lo que la compañía espera. En dos palabras, el objetivo no es maximizar la cantidad de solicitantes o principiantes al puesto, sino mantener y contratar a los que resulten convincentes y productivos, así como los altos costos relacionados con la captación y el proceso de evaluación de candidatos. Se habla de reclutar y seleccionar a los vendedores. Esta es una pregunta que se han hecho la mayoría de los gerentes antes de decidir si una contratación es buena o mala. Lo que sucede aquí es que existen compañías en donde este puesto no es tan complejo como se piensa, ya que los recién contratados o los novatos no requieren indicadores extremadamente restrictivos o especiales, y por lo tanto la rotación laboral resulta ser elevada, como en empresas que venden bienes raíces o empresas que fabrican y distribuyen software o trabajan con telemarketing. Entonces los gerentes de ventas de primer nivel tienen toda esta responsabilidad bajo sus hombros. No obstante, cuando la empresa quiere ser más selectiva y poner más restricciones al momento de seleccionar los candidatos con las calificaciones, cualidades y capacidades más elevadas que los que se encuentran actualmente, pues un especialista en reclutamiento colabora con nuestros gerentes para evaluar a los candidatos y tomar de una forma imparcial y objetiva si es conveniente o no contratar a este candidato. Dichos puestos los llevan a cabo o los ejercen los gerentes de ventas que tienen años de experiencia en puestos ejecutivos de alto mando. En cuanto al análisis del puesto y la determinación de los criterios de selección e investigación que asocia las cualidades de los vendedores con la actitud y la respuesta en las ventas junto con el desempeño del puesto, afirma que no existe una serie de cualidades o capacidades que independientemente de ellas sea de ayuda o de soporte para los gerentes como criterios para decidir qué tipo de individuos son los que requieren ser contratados. Las primeras actividades en el proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué significa esto? Pues dentro del proceso de reclutamiento, o mejor dicho, de selección, se debe elaborar un análisis del puesto en donde se estipulen las actividades a realizar, las tareas rutinarias, las responsabilidades del personal o del vendedor y todos los factores externos que obstaculizan el desempeño adecuado del puesto. Posteriormente se debe elaborar una descripción del puesto en donde estipule a detalle los resultados del análisis de puesto realizado anteriormente. Y por último, conviene diseñar un reporte de requisitos del puesto en donde se establezca claramente y se describa a manera general los rasgos y las capacidades con las que debe contar nuestro vendedor para llevar a cabo todas las tareas y funcionalidades del puesto. ¿Quién realiza el análisis y prepara la descripción? En ciertas compañías el análisis y la descripción consisten o cae todo este proceso a un individuo que ya forme parte de nuestro equipo de ventas. Por ejemplo, un especialista de puestos generalmente es alguien del departamento del personal de la compañía o consultores externos que han sido contratados a través de outsourcing. Independientemente de quién sea responsable del análisis y la descripción de los diversos puestos de ventas de la empresa, resulta fundamental que un individuo especializado en ventas y en reclutamiento de personal tome en cuenta y aplique todos los datos recolectados sobre el contenido del puesto de dos fuentes.
Por lo tanto, estas dos fuentes comprenden los ocupantes actuales o los vendedores que siguen en vigencia y los agentes de ventas, que son el personal de fuente externa que llegan a la compañía únicamente con la función de inspeccionar a los vendedores o candidatos al puesto de ventas. Existen algunos métodos para decidir los criterios de selección. En base a lo anterior, cualquier persona que tenga conocimiento en el proceso de reclutamiento y de ventas, pues cualquier persona puede llevar a cabo esta función, ya sea el gerente de ventas, un consultor externo, un ejecutivo de alto mando o algún supervisor de vendedores que ya tenga años de experiencia y sea altamente capacitado o experto. Entonces, continuando con este tema, el simple hecho de revisar la descripción del puesto es una base de datos a los gerentes o a la persona asignada a establecer los requisitos básicos y necesarios de los nuevos vendedores. En caso de que el puesto, no sé, requiera viajar a otro estado o a otro país por negocios internacionales, pues la administración de ventas va a decidir que va a asignar esto a solicitantes más jóvenes o contratar personas jóvenes que no tengan responsabilidades familiares, que estén dispuestos a viajar y que tengan ambiciones de superarse en su carrera profesional. La hipótesis recabada a través de este análisis es que existe una relación causa-efecto entre dichos atributos y los resultados generados en la evaluación de desempeño. Al momento de seleccionar el nuevo personal o equipo de ventas con características similares de unos a otros, lo más factible y lo más probable es que esto resulte en un proceso exitoso. Aquí vemos una imagen donde está en una junta los ejecutivos con un vendedor, en donde se le explica cuáles son los criterios para seleccionarlo y se le explica cuáles son los requerimientos que debe cumplir, en cuáles son sus fallos, cuáles son sus áreas de oportunidad y cómo se ha adaptado a la empresa. En cuanto al reclutamiento de solicitantes, este es un factor que debemos tener presente hoy en día, ya que muchas organizaciones no reclutan vendedores de manera activa, ya que escogen a su equipo de ventas. Generalmente esperan a que los individuos lleguen a la empresa y para solicitar el puesto vacante. Como ha sucedido desde la última década del siglo anterior, las compañías que buscaron personal que cuente con un alto nivel ejecutivo para puestos de ventas, así como experiencia en manejo de software, de aplicaciones de relación con clientes o con un idioma de inglés, deben competir con otras ocupaciones o otros departamentos de la empresa para atraer a los empleados adecuados. Este proceso se ha obstaculizado desde que el puesto ha considerado a las ventas como un proceso complicado en cuanto a ciertas ramas del sector, como las ventas técnicas o los nuevos negocios. El resultado obtenido es que encontrar a un candidato que sea suficientemente bueno o de muchas capacidades es más complejo. Fuentes para los gerentes. Existen dos tipos de fuentes, las internas y las externas. Mientras que las internas comprenden todos los individuos empleados en otras áreas de la compañía, las fuentes externas son todas las personas que son egresados de una universidad o empleados y vendedores que hayan formado parte de otras empresas donde hayan ejercido el mismo puesto. Al momento de llegar a solicitar el empleo, pues les otorgan o les entregan a los gerentes de ventas todas las referencias de donde certifiquen su gran desempeño laboral en el área de ventas. Existen algunos procedimientos de selección y herramientas
tales como las solicitudes, las entrevistas personales, la verificación de referencias, exámenes físicos y test psicológicos que pueden ser inteligencia, personalidad, aptitud o habilidades. Por ejemplo, un candidato al vendedor que se llama Uriel Treviño llega y visita la empresa con la intención de obtener el puesto de ventas. Lo único que le solicitan en esta empresa es que entregue su solicitud y currículum. Posteriormente, al cumplir con todos los requisitos, se le notifica que vaya el lunes a primera hora o al día siguiente a desempeñar todas sus funciones o actividades de ventas. En este caso empieza su proceso de entrenamiento, así como una simulación de cómo se debe de realizar una venta, conocer los valores de la empresa y por qué esta empresa se ha mantenido dentro del mercado. Entonces, este vendedor se adapta durante cierto tiempo a la empresa y está totalmente capacitado, pone su mayor esfuerzo y al final del mes logra los resultados esperados y por lo tanto debe de ser reconocido en base a su personalidad o a sus aptitudes. A una serie de herramientas de selección implementadas por la mayoría de las empresas, que consiste en una serie de pruebas diseñadas para medir las habilidades mentales o las actitudes y reacciones que tienen los vendedores en caso de ganar una venta o en caso de perder un cliente. Las pruebas más comunes pueden ser de inteligencia, de actitud y de personalidad. En todas estas categorías existen diversos tipos de tests de cada uno de los que acabamos de mencionar. La decisión de implementar un test, así como una o varias herramientas de selección, dependen únicamente del tipo de la empresa y de sus políticas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. En caso de ser así, denle like. Muchas gracias por su atención. Señor Pérez, si tiene algún comentario respecto a este tema, alguna experiencia o algo que no sea de gran utilidad, se lo agradecería que nos compartiera. Bueno, a ver si... Gracias, Francisco. Buenas noches. Mira, sí, normalmente las áreas de reclutamiento son muy complejas porque en ocasiones, inclusive con todos los test y todo lo que realizas, te das cuenta que pues realmente la gente a veces no cumple las metas. O sea, llega a los lugares y lo que te había ofrecido es distinto a lo que te dan cuando llegan. Entonces es pertinente que se dé un periodo de prueba, como bien lo mencionas en tu exposición, para que no se caiga en vicios y la persona no crea que ya tiene todo ganado. Obviamente tiene que todos en todos los trabajos estamos por resultados. Cuando ya dejan de estar estos resultados, pues nos dan las gracias y hay que buscar unas nuevas experiencias y unas nuevas capacidades a aquellos que hemos sido despedidos e ir mejorando nuestras actitudes y nuestras aptitudes. Esa es mi experiencia. Gracias, Francisco.